El resplandor de la pantalla de la televisión envuelve los rostros contorsionados con expresiones de asombro mientras el mundo presencia la traición que se desarrolla ante sus propios ojos. A pesar de cómo se desarrollan las escenas, esto no es una película de terror ficticia, es televisión en vivo. Las cámaras están grabando y la tranquilidad en el estudio se ha desvanecido. Evander Holyfield, segundo un boxeador profesional, había perdido sus títulos ante Riddick Bowe en 1992. Desde entonces, había estado en una búsqueda de revancha y finalmente había llegado a la mitad del camino para asegurar el reconocimiento que durante mucho tiempo se le había escapado en los primeros años de su carrera viviendo a la sombra de Mike Tyson. Después de haber perdido contra Bowe un año antes, Holyfield pidió una revancha el 6 de noviembre de 1993 y si ganaba, finalmente lograría la meta por la que había trabajado tan duro. Faltaba solo una semana para el primer aniversario del primer encuentro entre los boxeadores, en el que Holyfield fue destronado cuando comenzaría la esperada revancha por el campeonato de peso pesado. Las cámaras grababan desde cada esquina del ring mientras HBO Sport transmitía el combate en vivo desde el Caesars Palace. Los estadios estaban repletos de aficionados que vinieron a presenciar la pelea definitiva, muchos de ellos creyendo que Holyfield aún no reclamaría el título. Para sorpresa de muchos, esta vez fue Holyfield quien estaba ganando, obteniendo su tan esperada revancha con puntuaciones de 115 a 113, 115 a 114 y 114 a 114. Aunque la diferencia entre las puntuaciones no fue una victoria impresionante, fue algo que lo puso en el camino al éxito hasta que una nube oscura apareció. Había pasado 1 minuto con 10 segundos del séptimo asalto, y Holyfield había mantenido su posición hasta ese momento cuando hizo algo que ningún boxeador debería hacer. Sus ojos se apartaron de los puños de su oponente y se enfocaron en algo que no se veía al fondo. Pero solo esta vez, la decisión estuvo justificada. Las cámaras en movimiento giraron hacia la izquierda para ver qué estaba mirando Holyfield con tanta intensidad. Su mirada ininterrumpida hizo que Bowe también se volteara. La cámara, los boxeadores y el público se encontraron con algo que nadie esperaría jamás en una pelea de box. Descendiendo del techo con un paracaídas con motor, venía un hombre. Las cuerdas del parapente se enredaron de manera inconveniente en las luces del techo antes de que él chocara con la estructura del ring. Al aterrizar, el paracaidista fue derribado no solo por la seguridad, sino también por la multitud enfurecida y asustada que creía que el hombre gordo, como sería conocido, representaba una amenaza para ellos. Esta era una ansiedad instintiva, dado que las figuras políticas Louis Farrakhan y Jesse Jackson estaban presentes. En momentos captados en la televisión en vivo, el hombre, aún sujeto a su parapente, quedó inconsciente, lo que permitió que el equipo de Bowe lo detuviera. Durante los siguientes 21 minutos, el personal de seguridad y los espectadores trabajaron para retirar la cuerda de las luces, temiendo un incendio. El hombre sería trasladado al hospital, ya que sufrió heridas por la multitud con la que chocó. Una vez que se restableció la calma, el combate se reanudó y cuando se contaron los resultados, Holyfield recuperó su título de Bowe. Más tarde, el hombre gordo sería identificado como James Miller y aunque este extraño momento de paracaidismo lo llevó al hospital, no le sirvió de lección. Luego repetiría la misma hazaña en un partido entre los Raiders y los Broncos e incluso en un partido de la Premier League entre el Bolton Wanderers y el Arsenal en Inglaterra. Finalmente, se le prohibió la entrada al Reino Unido después de otra hazaña allí. Nancy Guthrie, la madre de 84 años de la conocida copresentadora del Today Show, Savannah Guthrie, se convirtió en el centro de una investigación por secuestro después de ser raptada de su casa en Tucson, Arizona, el 31 de enero de 2026. Ahora se ha puesto a disposición un nuevo video de cámaras de seguridad, y la policía ha pedido que cualquier persona que reconozca el vehículo visto huyendo a toda velocidad de una zona a unos 4 kilómetros de la casa de Nancy esa noche, se comunique con ellos. Se presente para que los propietarios puedan ser localizados y cuestionados sobre su posible implicación en el caso. Se sabe que Nancy cenó en casa de su hija Annie esa noche y que su yerno, Tommaso, la dejó en su casa a las 9:48 p.m. Él esperó afuera de la casa hasta que Nancy entró antes de regresar a su casa. A las 9:50 la puerta del garaje de su casa se cerró y se supone que fue cuando ella llegó a casa. Se cree que después se retiró a su habitación, pero a la 1:47 la cámara del timbre de la casa fue desconectada. Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran a un hombre enmascarado manipulando el dispositivo antes de que se apagara.
A las 2:28 a.m., el marcapasos de Nancy se desconectó de su aplicación en su celular, y cuando no asistió a la iglesia como de costumbre al día siguiente, una de sus amigas contactó a su familia. Cuando no la encontraron en casa, su familia contactó a la policía y comenzó la complicada investigación. Rápidamente se determinó que hubo mano criminal involucrada y que Nancy había sido secuestrada. Se inició una búsqueda frenética, ya que Nancy tiene movilidad limitada y necesita medicación diaria. Por lo tanto, se considera que está en riesgo. El 3 de febrero, la policía reveló que se encontró una nota de rescate que describía la ropa que Nancy llevaba puesta, y en ella, los culpables exigían que el rescate se pagara en Bitcoin. Se encontró material biológico cerca de la puerta principal de la casa de Nancy y más tarde se confirmó que le pertenecía a ella. Un segundo mensaje fue enviado a la afiliada de CBS News en Tucson, Cold, el 6 de enero, pero el contenido de esa nota no ha sido puesto a disposición del público. La nota necesita ser autenticada, ya que un hombre ya fue arrestado después de hacer una demanda de rescate falsa. La camioneta de Nancy ha sido retirada de su casa para ser analizada en busca de posibles pistas, y la policía ha retirado una cámara que estaba colocada en el techo de la casa. El 10 de febrero, la policía publicó imágenes de cámaras de seguridad en las que aparece el hombre enmascarado que manipuló la cámara de seguridad. Un hombre fue detenido poco después de que se publicaran las imágenes, pero posteriormente fue liberado. Mientras hablaba con un medio de comunicación, declaró que no tenía idea de quién era Nancy y que se sorprendió cuando la policía lo detuvo. Las imágenes recién publicadas en las que se puede ver un auto acelerando por una carretera cerca de la casa de Nancy podrían ofrecer nuevas pistas sobre su desaparición, pero las autoridades no han revelado si consideran esto una pista sólida. Han pedido que cualquier persona que tenga más información sobre este caso se comunique con el FBI al 100-225-5324 o con la oficina del sheriff del condado de Pima al 5-2035-14900. Se ofrece una recompensa de $1 millón por información que lleve a que Nancy sea localizada y que las personas responsables de su secuestro sean detenidas. En 2007, la televisión checa y sus televidentes tuvieron que recuperarse de una especie de ataque nuclear. El Popcasters Panorama es un programa de larga duración, uno que ofrece relajación matutina y revela las condiciones climáticas esperadas para el día. Cada mañana, el programa transmite imágenes en vivo de paisajes checos, vistas impresionantes que muestran la belleza del país. El programa ofrece vistas panorámicas de paisajes naturales o ciudades de manera serena, al estilo de una cámara web. Las imágenes suelen ir acompañadas de música o del sonido ininterrumpido de la naturaleza. El 17 de junio de 2007, un tranquilo domingo, los habitantes de la región sintonizaron su programa matutino favorito mientras despertaban de su sueño o preparaban el desayuno. Dominando la escena esta vez estaban las colinas onduladas de las montañas Kirkanache en Bohemia Oriental. Las imágenes blancas y brumosas recorrían de un lado al otro la escena de la colina en todo su esplendor. Se podían ver montañas en primer plano, un campo boscoso en el medio y casas dispersas entre ambas zonas. Sin embargo, apenas habían pasado unos segundos cuando un destello cegador envolvió la pantalla. Los espectadores en casa pudieron haberlo confundido con un error de la televisión, pero la marca de tiempo sugería lo contrario. El destello duró varios segundos antes de desaparecer y la cámara siguió recorriendo la extensión. Pero al lado derecho, una nube en forma de hongo, del tipo que resulta de una explosión nuclear, se elevó hacia el cielo. Su presencia sugería una amenaza inminente para la vida. El pánico se apoderó del país mientras miles de ciudadanos fueron testigos de la aparente explosión que ocurrió en un país que a menudo se ve agitado por debates sobre la energía nuclear. Sin embargo, el miedo que se apoderó de Chequia se disipó rápidamente cuando se descubrió que no había habido ninguna explosión y que lo que la gente estaba viendo era obra de hackers. Los residentes de la zona miraron por sus ventanas y no había ninguna nube en forma de hongo a la vista. La calma volvió al país, pero de vuelta en el estudio se estaba llevando a cabo una rápida investigación. Se descubrió que la cámara perteneciente a la televisión checa, ubicada en Kirkanash, había sido manipulada en el lugar. Se descubrió que los hackers habían reemplazado la transmisión de video con la suya propia, y la suya contenía un CGI de una pequeña explosión nuclear surgiendo del paisaje local. Aunque era generada por computadora, la nube en forma de hongo era lo suficientemente convincente como para causar tal pánico que el impacto de la intrusión fue comparado con el de la transmisión de La Guerra de los Mundos de Orson Welles en 1938, la cual convenció a algunos oyentes de que los extraterrestres estaban invadiendo la Tierra.
pero los hackers dejaron una pista que permitiría identificarlos parcialmente. La dirección fue rastreada hasta un grupo provocador de artistas callejeros, en su mayoría anónimos, conocidos colectivamente como Stokowin. Un miembro, cuya voz fue modificada para ocultar su identidad, explicó la razón detrás de la manifestación. Sugirió que el hackeo tenía como objetivo recordarles a los ciudadanos que están siendo manipulados por razones económicas y políticas, insinuando que esas prácticas existen incluso dentro de democracias como la suya. La televisión checa procedió a demandar a los hackers y 6 miembros del grupo artístico radical enfrentaron juicio en 2008. Stokowin sostiene que el proyecto, titulado Media Reality, no tenía la intención de causar daño, sino de crear conciencia sobre cómo los medios manipulan la realidad y lo fácil que es insertar cualquier cosa en los reportajes televisivos. Stokowin es responsable de varias otras demostraciones similares a esta, incluyendo convertir el símbolo del arpa de neón en la cima del castillo de Praga en un signo de interrogación y marcar el momento en que terminó la presidencia de Václav Havel. La policía en Queensland, Australia, ha publicado imágenes de las cámaras de seguridad del último paradero conocido de Dawn Wells, de 70 años, quien fue reportada como desaparecida por su familia en diciembre de 2025. El 9 de diciembre, Dawn y su esposo, George, caminaron juntos hasta una parada de autobús en Kingston Road, en Woodridge, pero en algún momento antes de las 8 p.m. De alguna manera se separaron. No ha podido encontrarla desde entonces y está confundido sobre cómo pudo desaparecer tan repentinamente. Cuando sus búsquedas no tuvieron éxito, decidió contactar a la policía y se reportó a Dawn como desaparecida. Desde entonces, se han realizado varias búsquedas, pero no se ha encontrado ninguna pista sobre su paradero. Una de estas búsquedas se llevó a cabo con la ayuda de perros rastreadores, voluntarios del Servicio Estatal de Emergencias y un equipo de buceo de la policía. Juntos, recorrieron la calle Compton, donde Dawn fue vista por última vez, pero sin éxito. Desde entonces, se ha puesto a disposición un video de las cámaras de seguridad en el que se le puede ver caminando por la calle Kingston el día de su desaparición. Se ve a George caminando muy cerca detrás de ella, jalando una maleta con ruedas. Dawn desaparecería poco después de que se grabara este video y se ha puesto a disposición para que pueda ser identificada en caso de que alguien la vea. Después de estos momentos, Jorge subió al autobús que la pareja planeaba tomar, pero luego se dio cuenta de que ella no lo había seguido y se había quedado atrás. Luego regresó a la parada de autobús, pero para ese momento Dawn ya no estaba por ningún lado. Cabe señalar que Dawn sufre de lo que se describe como problemas de salud y que necesita atención médica constante, lo que solo ha aumentado la preocupación por su bienestar mientras está desaparecida. Después de que su caso apareció en los medios, varias personas se comunicaron con la policía para informar que habían visto a Dawn. Según los informes, fue vista en Hervey Bay de Queensland, así como en Toowoomba y Gold Coast. Un testigo afirmó que la vio en una autopista interestatal en Melbourne, pero todas estas pistas han sido investigadas sin ningún resultado positivo. Jorge ha hecho llamados públicos para obtener información sobre su caso y ha instado a cualquiera que sepa dónde está a que contacte urgentemente a las autoridades. Para ayudar a refrescar la memoria de las personas, la policía de Queensland ha colocado un maniquí en uno de los lugares de búsqueda y lo ha vestido con ropa similar al atuendo que se sabe que Dawn llevaba puesto por última vez. Estos artículos incluyen una camisa negra, shorts de mezclilla azul, una gorra verde tipo beisbolera con un estampado verde en la parte frontal, zapatos rosas y una cangurera. Se contactó a los hospitales de la zona, pero no tienen registro de que Dawn haya sido admitida, y se sabe que no ha usado su GoCard, una tarjeta inteligente electrónica que se utiliza para el transporte público en algunas zonas de Australia desde que desapareció. Como podría haberse confundido y desorientado sin su medicación diaria, se cree que la condición médica de Dawn pudo haber contribuido a su desaparición. Podría estar en un estado similar si la ven, por lo que debe ser abordada con calma. Se la describe como una persona con cabello castaño rizado hasta los hombros, mide 1.57 metros de altura y tiene una complexión delgada. También camina con un andar característico. Cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Dawn debe comunicarse con Police Link al 131444 o al número de emergencia 000. Fue el transbordador espacial Columbia de los Estados Unidos en la misión STS-17, la 28ª misión espacial, en enero de 2003. La nave realizó su primer vuelo al espacio exterior en 1981.
Había pasado por varios ajustes, pruebas e inspecciones durante las siguientes 2 décadas, sin mostrar problemas conocidos en misiones posteriores, hasta este preciso momento, un momento que sería transmitido en vivo para que la nación lo presenciara. La 28ª misión estaba programada para el 11 de enero de 2001, 2 años antes de que realmente despegara. Varios problemas estaban impidiendo que el proyecto se lanzara según lo programado. Se producían retrasos cada vez que el transbordador estaba listo, por diversas razones. La espera al parecer valió la pena. Multitudes se reunieron afuera de sus casas el 16 de enero de 2003 con la mirada puesta en el cielo, esperando ver al cohete atravesar lo que parecía un cielo impenetrable. Otros verían los acontecimientos desarrollarse en vivo en las pantallas de televisión. Las cámaras apuntaban hacia arriba para contemplar la inmensa creación que llevaría a cabo experimentos de microgravedad más allá de los límites de la Tierra. La nación observó con asombro cuando comenzaron los temblores que sacudían el suelo y el transbordador saltó hacia el cielo, acercándose a la marca de 8 minutos y 34 segundos antes de entrar en órbita. Sin embargo, a los 80 segundos del lanzamiento, se presentaría la primera señal de que la misión saldría mal. Un pedazo de espuma aislante del tanque de propelente del transbordador se desprendió y salió disparado hacia el ala izquierda, golpeando el borde de la misma. Las cámaras hicieron un acercamiento a la colisión, pero los ingenieros no pudieron determinar la ubicación ni la magnitud del daño. Esta no era la primera vez que sucedía algo así. 3 lanzamientos anteriores del transbordador experimentaron daños similares, pero nunca fue nada crítico. Todos estos incidentes, incluido este, fueron tratados con gran seriedad, ya que los ingenieros de la agencia creían que el daño en el ala podría causar una falla catastrófica. Dado que la nave espacial ya estaba en el aire y no había nada que pudiera detener su trayectoria de manera segura, la misión continuó. Y durante las siguientes 2 semanas, el Columbia estaría a la deriva en órbita. Durante ese tiempo, las preocupaciones no se abordaron porque, según la NASA, si había un daño mayor en el transbordador, no había nada que pudiera remediar la situación en ese momento. La nave espacial debía regresar el 1 de febrero y atravesó la atmósfera según lo previsto. Una vez más, las cámaras transmitieron el evento en vivo, con WFAA y ABC mostrando la reentrada en las pantallas de televisión de todo el país. El Columbia había entrado en la atmósfera terrestre a las 8:43 de esa mañana, todo intacto y sin ninguna indicación de lo que sucedería después. «Ahí va», dijo la voz del presentador de WFAA. La luz brillante que ven, obviamente es parte del material resistente al calor encendiéndose en el transbordador. 10 minutos después de iniciar la reentrada, a 231,000 pies sobre la costa de California, viajando a 23 veces la velocidad del sonido a 16 minutos de aterrizar en Florida, la nave espacial comenzó a mostrar señales de un desastre inminente. Los ingenieros notaron el primer indicador. Donde deberían haber estado las losetas resistentes al calor del borde de ataque del ala izquierda, no había nada. Posteriormente, el viento y el calor comenzaron a entrar en el ala, provocando que explotara. «Aquí parece que se pueden ver pedazos del transbordador desprendiéndose», intervino de nuevo el presentador. Los escombros comenzaron a caer al suelo mientras el Columbia pasaba sobre Texas. Pedazos de escombros de la nave espacial cayeron cerca de Lubbock. Las cámaras hicieron zoom en las piezas voladoras y las estelas de humo que marcaban su ruta, y luego, a las 9 a.m., un fuerte estruendo retumbó sobre Dallas. El transbordador se había desintegrado por completo, explotando en el cielo, con material proyectado a varios kilómetros de su origen. Los restos del transbordador serían descubiertos posteriormente en más de 2,000 lugares, abarcando Texas, Arkansas y Luisiana, lo que resalta la magnitud de este desastre. Robert Rees Hughes, de 35 años, no ha sido visto por ninguno de sus amigos o familiares desde el 29 de noviembre de 2025 y han descrito su prolongada ausencia como algo muy fuera de lo común, lo que les ha causado mucha preocupación. Robert es originario del pueblo de Isingwald en North Yorkshire, Inglaterra, y quienes lo conocen lo describen como una persona muy amable y cariñosa que nunca se ausentaría de casa sin avisar a su familia. El día de su desaparición, la última vez que se vio a Robert fue caminando por Crab Mill Lane en Isingwald, y las imágenes de cámaras de seguridad recuperadas de ese avistamiento han causado aún más preocupación por su bienestar, ya que parecía haber sufrido una lesión en la cabeza. Cuando no regresó a casa ese día, fue reportado como desaparecido, y desde entonces, la policía ha realizado varias búsquedas pero no ha logrado localizarlo. Se sabe que estuvo en la zona de Crab Mill alrededor de las 3:10 p.m., pero no se sabe a dónde viajó después de eso.
Durante estas búsquedas, se utilizaron drones para rastrear la zona desde el aire, con la esperanza de encontrar alguna pista que pudiera llevar a la policía a su paradero, pero desafortunadamente no se encontró nada. La familia de Robert agregó que la temperatura en la zona había bajado drásticamente desde que desapareció, y ahora están preocupados por su salud, ya que no estaba vestido para temperaturas tan frías la última vez que lo vieron. A los residentes de las áreas entre Burrow Bridge, Isingwald y Thirsk se les ha pedido que revisen las grabaciones de sus cámaras de seguridad por si se vio a Robert y que proporcionen ese material a la policía lo antes posible para que se puedan realizar búsquedas en esas zonas. También se les ha pedido que revisen las construcciones anexas de sus propiedades por si Roberto buscó refugio de la intemperie. Los investigadores informaron que los datos digitales indicaron que podría haber caminado por el área de Raskelf después de salir de Isingwald y que en algún momento podría haber pasado por Brafferton. Se recopilaron imágenes de las cámaras de seguridad de Crab Mill Lane y mostraron a Roberto entrando en esa área, como se sospechaba. Las imágenes ya han sido publicadas al público para que se pueda dar a conocer su caso, y se espera que alguien lo reconozca y contacte a la policía. Las autoridades han agregado que desplegaron recursos especializados en las zonas de Brafferton y Helperby, pero sin éxito. Sigue siendo desconocido si la herida en su cabeza es un factor en su desaparición, pero no se ha descartado esa posibilidad. Roberto es descrito como una persona con entradas en el cabello, complexión media y una estatura de 1.60 metros. En las imágenes de las cámaras de seguridad, se le ve usando una chaqueta impermeable de color oscuro, pantalones tipo chino grises y botas de senderismo. A cualquier persona que vea a Roberto o que sepa dónde podría estar, se le ha pedido que marque el 101 para ponerse en contacto con el servicio de policía de North Yorkshire. Si parece estar en peligro o si sabes con certeza dónde está, debes marcar el 999 mencionando el número de referencia. 122-502-251-46. Cualquier detalle será entregado rápidamente a la policía, quien hará todo lo posible para localizar a Roberto lo antes posible. Era el 19 de noviembre de 2004, una noche en la que la NBA cambió para siempre. Un evento de caos y furia dejó reputaciones fracturadas y destrozadas, y la delicada relación entre jugadores y aficionados se vio afectada. Fue una cadena de momentos irreflexivos que se desarrolló en vivo en las pantallas de televisión, con aficionados desprevenidos de los Indiana Pacers y Detroit Pistons viendo desde sus casas, haciendo sus apuestas no monetarias sobre quién ganaría el partido. El partido de baloncesto se llevó a cabo en el Palacio de Auburn Hills, Michigan, que más tarde daría nombre al disturbio, Malice at the Palace. Con tensiones latentes gestándose bajo la superficie de la NBA durante años, los Pacers y los Pistons salieron a la cancha para participar en lo que debería haber sido un partido de 48 minutos, que terminaría durando 2 horas y 49 minutos, un partido que sería transmitido en vivo. El juego tenía solo 45.9 segundos restantes en el último cuarto cuando el pívot de los Pistons, Ben Wallace, estaba haciendo una bandeja, solo para recibir una falta por detrás por el alero de los Pacers, Ron Artest. Fue entonces cuando las tensiones latentes llegaron a un punto de ebullición total. Wallace, furioso porque le arruinaron el tiro, terminó empujando a Artest, lo que desató la pelea que estalló ahí mismo en la cancha. Los jugadores de ambos equipos se enfrascaron en una pelea mientras los árbitros y oficiales del partido intentaban separarlos. Finalmente, el conflicto se disipó, pero las tensiones aún persistían, lo que permitió a los oficiales discutir las consecuencias de lo que había ocurrido. Mientras esperaba la entrevista, Artest estaba recostado sobre la mesa de anotadores cuando, de la nada, un aficionado enfurecido de los Pistons, molesto porque el partido se había detenido con solo 45 segundos en el reloj, le arrojó una bebida directamente al aún furioso Artest. Junto con su compañero Steven Jackson, ambos subieron a las gradas enfurecidos en busca de quien lanzó el vaso. Desafortunadamente, Artest agarró al fan equivocado. El verdadero culpable estaba varias filas más arriba. Los compañeros de equipo agarraron a un fan inocente y lo que resultó fue puro caos, dejando a los espectadores en casa en un estado de decepción. No solo se había detenido el juego, sino que el palacio de Auburn Hills estaba siendo profanado. El lugar sagrado de campeonatos celebrados ahora era un campo de batalla, y esta pelea dejó a los aficionados descontentos. Jermaine O'Neal, un miembro del equipo de los Pacers, también se involucró en el caos, cuando otro aficionado se atrevió descaradamente a bajar de las gradas y entrar a la cancha. En respuesta al caos creciente, los aficionados de todo el lugar empezaron a agarrar cualquier cosa que encontraran y a lanzarla hacia los jugadores. Las autoridades fueron alertadas sobre lo que ocurría en el palacio, lo que resultó en una gran presencia policial para restaurar el orden en el evento.
No tomó menos de 10 minutos para que la arena fuera desalojada, mientras la multitud seguía lanzando palomitas y bebidas hacia los miembros del equipo cuando empezaron a salir por los túneles. Los jugadores fueron escoltados a un lugar seguro por la policía, y el partido posteriormente se suspendió. Aunque nunca se terminó, la NBA le otorgaría la victoria a los Pacers basándose en el marcador al momento en que se suspendió el partido, 97-82. Sin embargo, el logro no vino acompañado de alegría ni celebración. Artest sería suspendido por el resto de la temporada, lo que significaba 86 partidos más, la suspensión más larga en la historia de la NBA por un conflicto en la cancha. Lo que se suponía que sería una celebración por el logro de su hijo se ha convertido en una búsqueda frenética de Rubén Waitaka, de 73 años, y su familia ha declarado que están muy preocupados por su salud mental debido a su comportamiento extraño antes de desaparecer. En mayo de 2025, Rubén y su esposa Elizabeth habían viajado desde su país natal, Kenia, hasta Alabama, donde planeaban asistir y celebrar la graduación de preparatoria de su primer nieto. Llegaron a Estados Unidos y arribaron a Alabama el 14 de mayo, después de lo cual se trasladaron a una casa propiedad de sus familiares. Pasaron la noche ahí, pero a la mañana siguiente, las cosas tomaron un giro extraño. La hija de Rubén, Emily Ann Balua, ha declarado que su padre parecía desorientado desde el día en que llegó a Alabama, ya que no siempre parecía saber dónde estaba o por qué estaba ahí, lo cual es muy fuera de lo común para él. Elizabeth explicó que ella presenció el mismo comportamiento extraño la mañana del día 15 y proporcionó a la policía los detalles de esa mañana. Ella declaró que Rubén salió de la casa de la familia en un momento y, cuando habló con él, parecía desorientado y confundido. También había estado actuando de manera extraña en la segunda parte de su vuelo de Frankfurt a Alabama, ya que se volvió incoherente y Elizabeth tuvo que ayudar a una asistente de vuelo a mantenerlo en su asiento. En el aeropuerto, intentó subir en sentido contrario por una escalera eléctrica y se cayó, lastimándose la rodilla en el proceso. Seguía alejándose de la casa y al principio, ella intentó convencerlo de que regresara, pero fue en vano. Luego empezó a seguirlo, pero se dio cuenta de que las puertas de la casa estaban sin seguro, así que regresó rápidamente para cerrarlas con llave. Pero cuando intentó alcanzarlo, se dio cuenta de que ya no estaba a la vista y no se le ha visto desde entonces. Se sabe que después del avistamiento inicial, al menos 2 automovilistas le dieron un aventón a Rubén, pero el departamento de policía de Calera no tiene idea de a dónde fue después de eso. Se sabe que consiguió un aventón de alguien mientras todavía estaba en el vecindario de la familia, y la segunda persona lo llevó a una gasolinera Chevron a unas 2 millas de la casa, pero sigue siendo desconocido por qué habría querido ir allí. La familia de Rubén cree que podría estar intentando regresar a Kenia en su estado de confusión, y ha dicho que podría pedirle a alguien que lo lleve a una ciudad. También podría estar intentando regresar a Kimboni en Somalia, ya que de ahí es originario. Ahora se ha publicado un video de las cámaras de seguridad que muestra sus últimos movimientos conocidos. Muestra a Rubén en la gasolinera y se le puede ver caminando rápidamente con las manos cruzadas detrás de la espalda. Nada en su comportamiento parece fuera de lo común, salvo el hecho de que podría haber estado en un estado de confusión. Las imágenes también lo muestran caminando con una ligera cojera, que es resultado de la caída que tuvo en la escalera eléctrica del aeropuerto. Una testigo le dijo a la policía que vio a un hombre que coincidía con la descripción de Rubén, arrastrándose por debajo de la reja de un club cerca de la gasolinera. Luego se levantó y caminó hacia una zona boscosa cercana, y desde entonces no ha regresado a casa. Se ha sugerido que consiguió otro aventón en una parada de camiones, que está ubicada detrás de la gasolinera. Y si es así, podría haber salido de Calera. Ahora se le ha pedido al público que no le ofrezca un aventón si lo ven y que, en su lugar, contacten inmediatamente a la policía para que pueda reunirse con su familia. Elizabeth ha regresado a Kenia y está desesperada por cualquier buena noticia sobre la desaparición de su esposo. Rubén es descrito como una persona de cabello negro y ojos cafés, mide aproximadamente 5 pies de altura y pesa alrededor de 165 libras. La última vez que se le vio, llevaba puestos pantalones khaki y una camisa de botones a cuadros. Se le pide a cualquier persona que haya visto a Rubén o que sepa dónde podría estar que se comunique al número de Alabama 205-668-3505 o llame al 911. El 17 de mayo de 1995 a las 6:45 p.m. Las pantallas de televisión en todo San Diego se vieron interrumpidas. Noticias de última hora, y esto acaba de llegar, rompió el silencio e interrumpió las caricaturas. Algo inquietante estaba ocurriendo en las calles de la mejor ciudad de Estados Unidos. Las noticias nocturnas de CBS estaban cubriendo el evento en desarrollo en vivo para que la ciudad lo presenciara.
Lo que los televidentes en casa vieron fue lo que parecía ser el inicio de una guerra. Se podía ver un tanque del ejército avanzando por la carretera. La máquina de guerra de 58 toneladas arrasó las bulliciosas calles, pero no como preparación para un conflicto inminente. No se suponía que estuviera ahí en absoluto. Dentro iba un secuestrador, Sean Timothy Nelson, de 35 años, un veterano del ejército de los Estados Unidos, cuyas motivaciones hasta el día de hoy siguen siendo desconocidas. 15 años antes, Nelson había servido como comandante de tanque durante su servicio, y este paseo improvisado en el vehículo de guerra sugería la idea de que seguía familiarizado con ese puesto. Por razones desconocidas, se vio impulsado a secuestrar este vehículo poco convencional y atravesar las calles de San Diego. Durante 6 millas, el tanque M60A3 robado fue conducido sobre vehículos estacionados, destrozando todo a su paso, y en un momento terminó llevándose un semáforo por un corto tramo. Las sirenas de la policía aullaban junto a este vehículo de destrucción, intentando desesperadamente frenarlo, pero el esfuerzo duró casi 30 minutos. Mientras los espectadores estaban sentados en casa viendo cómo se desarrollaba el angustiante dilema, muchos se preguntaban cómo había comenzado todo exactamente. Media hora antes, Nelson había conducido su camioneta Chevy hasta el arsenal de la Guardia Nacional de California, en Kirin Mesa. Normalmente, el establecimiento cerraba a las 5 p.m., así que las puertas estarían cerradas con llave. Sin embargo, por suerte, esa noche en particular, los empleados estaban trabajando más tarde de lo habitual en los patios de vehículos. El veterano simplemente entraría por las puertas abiertas del arsenal, rompería el candado que aseguraba el vehículo y entraría al tanque por la escotilla. Luego salió conduciendo del patio sin dejarse intimidar por los empleados que intentaron detenerlo. Aplastó autos mientras conducía, derribando postes de luz, una casa rodante, hidrantes, semáforos y postes que suministraban electricidad a muchos residentes, dejando toneladas de daños a su paso. Afortunadamente, Nelson nunca disparó lo que se consideraba el arma de fuego más grande de San Francisco. Simplemente aplastó todo lo que tenía delante como si fueran juguetes bajo los pies de un niño pequeño corriendo desbocado. Los espectadores contuvieron la respiración cuando la persecución finalmente se detuvo, con los oficiales saliendo apresuradamente de sus autos y saltando sobre el tanque tambaleante. Tras esta terrible experiencia, el entonces gobernador Pete Wilson ordenó a la Guardia Nacional implementar un nuevo sistema de seguridad a prueba de fallos para prevenir este tipo de ataques en el futuro. Hay pocos detalles disponibles en el caso de la desaparición de una mujer ucraniana llamada Natalia, quien ha sido reportada como desaparecida en la ciudad de Boston, en Lincolnshire, Inglaterra. Las autoridades no han dado a conocer su apellido por razones desconocidas, pero buscan hablar con cualquier persona que pueda ayudarlos en su investigación. Natalia, quien se cree que tiene unos 40 y tantos años, se sabe que visitó a algunos de sus amigos el día de su desaparición, el viernes 23 de enero de 2026. Salió de ahí y se presume que iba caminando a su casa cuando fue vista por última vez alrededor de las 8 p.m. de esa noche, pero desde entonces no se ha sabido nada de ella. En el llamado original que se hizo al público después de que se reportó su desaparición, los investigadores declararon que fue vista por última vez caminando en la zona del puente Sluis poco antes de desaparecer y poco tiempo después de haber sido vista por última vez por sus amigos. Cuando no se recibieron pistas después de ese llamado, se emitió un segundo en el que se pidió al público que estuviera atento a Natalia y que contactara a la policía tan pronto como la viera para que pudiera ser localizada. Por lo tanto, han pedido que cualquier persona que haya estado en la zona del puente Sluis entre las 9:15 p.m. y las 10:30 p.m. se comunique con ellos para que puedan ser interrogados sobre lo que vieron. Podrían tener sin saberlo algún dato que podría llevar a que Natalia sea encontrada, y todas las posibles pistas deben ser investigadas. Están especialmente interesados en hablar con cualquier persona que haya visto a una mujer caminando por el sendero peatonal de Witham Bank West en dirección a Witham Gardens. Agregaron que han recibido varias pistas que han sido investigadas, pero no han llevado a que Natalia sea localizada. Cuando este llamado tampoco logró generar nuevas pistas, la policía publicó grabaciones de videovigilancia del área donde se vio por última vez a Natalia caminando y del posible sospechoso con quien les gustaría hablar lo antes posible. En las imágenes, que duran solo 11 segundos, se puede ver al hombre caminando por el puente Sluis a un ritmo tranquilo. Se cree que él caminaba en la misma dirección que Natalia y se espera que la haya visto antes de su inexplicable desaparición. Si este es el caso, él podría informar en qué dirección viajó después de ser vista, y esas áreas podrían ser registradas a fondo en busca de pistas sobre su paradero actual.
Cabe señalar que no se le considera involucrado en su desaparición y solo está siendo tratado como un posible testigo. Un acercamiento de las imágenes muestra que él vestía una camiseta gris de manga larga y pantalones negros, y puede que llevara un gorro en la cabeza. También se ha pedido al público que se presente si reconocen al hombre, ya que puede que él no sepa que es un posible testigo. Natalia es descrita como una mujer de cabello rubio hasta los hombros, ojos de color claro y una estatura aproximada de aproximadamente 1,70 m. Tiene complexión media y puede ser reconocida por una cicatriz sobre las cejas. Normalmente se sabe que usa ropa oscura, pero las autoridades no han informado qué vestía la última vez que fue vista. Si has visto a Natalia o tienes información nueva sobre su desaparición, se te pide que llames al número de emergencia 101, mencionando el número de caso PID 119580. Alternativamente, puedes enviar información llamando al 999. Era el 17 de octubre de 1989 y el área de la bahía de San Francisco vibraba de emoción. Era la Serie Mundial de Béisbol y el partido de playoffs entre los Oakland Athletics y los San Francisco Giants estaba en marcha. Los primeros juegos se llevaron a cabo en el Oakland Alameda County Coliseum y el tercer partido de la serie se celebraría en el Candlestick Park de San Francisco. Eran las 5 p.m. de ese día cuando los jugadores de ambos equipos locales se reunieron en el estadio, esperando para tomar sus lugares en el campo. El partido estaba programado para las 5:30, así que había que esperar media hora. Las cámaras estaban grabando y la Serie Mundial de Béisbol de 1989 se transmitía en vivo. Desde la comodidad de sus hogares, los aficionados veían a los Atléticos y a los Gigantes enfrentarse en el campo, preguntándose quién ganaría el tercer juego de una serie de 4 juegos. Las pantallas de televisión zumbaban al encenderse, la estática desapareció y los espectadores fueron recibidos con una vista del estadio Candlestick. La voz de Al se escucha abriéndose paso entre la música de fondo. «Nos acercamos al estadio Candlestick», dijo él. La cámara hizo un acercamiento al estadio mientras el presentador anunciaba que la batalla de la bahía ya había comenzado. La pantalla parpadea y muestra un primer plano de Michael de pie en el campo, con una gran multitud de aficionados al béisbol al fondo. El presentador habló sobre los partidos anteriores entre los dos equipos hasta ese momento y mencionó cambios en la alineación de los Gigantes, además de que enfrentaban la difícil tarea de necesitar 5 victorias para ganar la Serie Mundial. 2 minutos después de iniciada la presentación, a las 5:04 p.m. Los televisores en todo San Francisco chisporrotearon y un zumbido se superpuso al audio. La estática y las barras de color distorsionaron las imágenes, y luego, entre el ruido caótico, la voz de Miguel vuelve a surgir, temblorosa y asustada, y confirma lo que estaba ocurriendo. «Está ocurriendo un terremoto», interrumpió Miguel en medio del caos. El terremoto que interrumpió la transmisión en vivo de la Serie Mundial de 1989 fue el de Loma Prieta, una ruptura a lo largo de la falla de San Andrés. El sismo de magnitud 7.1 centrado cerca del pico Loma Prieta en las montañas de Santa Cruz estuvo a 2.4 grados de alcanzar el equivalente al terremoto más grande jamás registrado. El temblor sacudió el suelo desde Santa Cruz hasta Oakland, estremeciendo el estadio, agrietando el suelo, arrancando árboles y dañando edificios. Mientras que el estadio donde se llevó a cabo el Juego 3 permaneció intacto, no se podía decir lo mismo del resto de San Francisco. El noticiero de ABC desde un helicóptero cubrirían el alcance del sismo, sobrevolando la zona y capturando lo que parecía ser las secuelas de un huracán de categoría 5. Varias secciones de numerosos puentes se habían derrumbado. Incendios arrasaban la ciudad. El humo se elevaba hacia el cielo. Las carreteras estaban dañadas, los cables eléctricos estaban caídos y muchos edificios se derrumbaron al suelo. El desastre causó daños por $5,000 millones. En las casas que resultaron mayormente intactas por el repentino e inesperado temblor, las pantallas de televisión aún mostraban una pantalla verde con las palabras Serie Mundial dominando el primer plano. Michael y su copresentador aún podían ser escuchados diciendo, «No sé si estamos al aire o no», con otro presentador diciendo, «Bueno amigos, esa es la mejor apertura en la historia de la televisión». Y sin duda, así fue. Por lo general, cuando alguien desaparece, la policía inmediatamente comienza a buscar grabaciones de cámaras de seguridad que puedan ayudar a localizar a esa persona. Y es un alivio saber que esas grabaciones existen. Pero en el caso de la desaparición de Ajani Campbell, de 40 años, las grabaciones de cámaras de seguridad recuperadas solo han causado más preocupación a los investigadores y a sus seres queridos, ya que parece que él podría estar huyendo de alguien antes de desaparecer.
Ajani, más conocido por sus amigos y familiares como AJ, fue visto por última vez en la zona de Ashton-on-Ribble, en Preston, Lancashire, Inglaterra, el 24 de enero de 2026. Los testigos dijeron haberlo visto alrededor de las 10:30 p.m. esa noche, pero no pudieron proporcionar a la policía ninguna información adicional útil. Cuando no regresó a casa esa noche, fue reportado como desaparecido y se revisaron las cámaras de seguridad en la zona donde fue visto por última vez. Y fue entonces cuando los investigadores hicieron un descubrimiento sorprendente que los dejó muy preocupados por su seguridad. En las grabaciones, se puede ver a AJ corriendo a toda velocidad desde Stocks Road hacia Blackpool Road. Cruza la calle mientras acelera y permanece dentro del campo de visión de la cámara durante unos 10 segundos. Cuando llega a una esquina cercana, de repente reduce la velocidad a un paso rápido y de manera inexplicable decide cruzar de nuevo al otro lado de la calle mientras mira hacia atrás, en la dirección de la que vino. Luego camina por la calle Shelley y desaparece de la vista. También se revisaron otras cámaras en la zona, pero no mostraron más señales de AJ, y su familia está ansiosa por saber a dónde fue después de este avistamiento. Se ha especulado que estaba siendo perseguido por alguien, pero como no aparece nadie más en las grabaciones y finalmente reduce la velocidad hasta caminar, esto no pudo ser confirmado. La zona donde se grabaron las imágenes fue registrada por la policía, pero no pudieron encontrar ninguna pista que los guiara al paradero de AJ, y no han aparecido más testigos para reportar avistamientos adicionales. En un esfuerzo por refrescar la memoria de las personas y, con suerte, obtener más pistas, se ha distribuido una foto de AJ por Lancashire para que cualquier posible testigo pueda presentarse si lo reconoce. La policía ha recalcado que no se cree que AJ esté en problemas ni que haya hecho algo malo. Agregaron que su único objetivo es localizarlo y devolverlo sano y salvo con sus seres queridos. Agregaron que se están planeando varias búsquedas más y pidieron al público que permanezca atento en caso de que alguien lo vea. En ese caso, deben ponerse en contacto con las autoridades lo antes posible para que la zona en cuestión pueda ser registrada a fondo. Se sabe que AJ tiene vínculos con las zonas de Avenue y Newhall en Preston, y que también tiene conexiones con Londres y Manchester. Pero parece poco probable que simplemente se haya mudado a una de estas zonas, ya que probablemente se habría puesto en contacto con su familia si ese fuera el caso. El caso se está tratando como urgente y los investigadores darán seguimiento a cualquier pista que reciban. No se ha proporcionado una descripción detallada, pero en las imágenes de las cámaras de seguridad se le ve usando un abrigo negro y un sombrero negro. En una de las imágenes que se publicaron, también lleva lo que parece ser una mascarilla frente a la boca. Cualquier persona que pueda aportar información adicional sobre este caso debe comunicarse al Número Nacional de Emergencias 999 o llamar al 101 mencionando el registro 1159 del 25 de enero. La intrusión de señal de transmisión de Max Headroom, el hackeo televisivo más famoso que dejó a los espectadores de Chicago helados hasta los huesos el 22 de noviembre de 1987, un domingo tranquilo. Era el noticiero de la noche parpadeando de fondo, con el presentador listo, recitando los acontecimientos de ese día, desde tragedias hasta victorias. Los espectadores apenas se estaban acomodando en esta rutina familiar cuando BBCN TV fue interrumpido de repente por el hackeo televisivo más espeluznante de todos los tiempos. El sonido de la estática crepitante señaló el momento en que un hombre con una máscara de hule de Max Headroom sustituyó la imagen del estudio de noticias. Desde entonces, los foros de discusión en línea han estado hablando sobre eso, preguntándose quién estuvo detrás del famoso evento y por qué. Pero nadie parecía preguntarse lo mismo sobre la interrupción de Southern Television. Esta última fue mucho más extraña, incluso con características más oscuras que dejaron al Reino Unido en estado de pánico. La interrupción de Southern Television ocurrió una década completa antes del incidente de Max Headroom. Era el 26 de noviembre cuando los residentes del sur de Inglaterra empezaron a acomodarse en sus sofás. Era sábado, alrededor de las 5:10 de la tarde, cuando Andrew Gardner de ITN se sentó frente a la pared amarilla del estudio y comenzó a hablar sobre un asunto urgente que había ocurrido en lo que ahora se conoce como Zimbabue. Fue el enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y el Ejército de Liberación Nacional Africano de Zimbabue, y Gardner ni siquiera había llegado a la mitad del resumen cuando una distorsión en la imagen de la televisión volvió a captar la atención de los espectadores. Durante unos momentos, la distorsión persistió antes de que un zumbido profundo anunciara las primeras palabras del intruso. Era una voz profunda y distorsionada que interrumpió al reportero de noticias diciendo, cito, «Nosotros aquí en el Comando Galáctico Ashtar les agradecemos su atención. Ahora estamos dejando los planos de su existencia».
Que sean bendecidos por el amor extremo y la verdad del cosmos. Las vocalizaciones tipo extraterrestre fueron realmente inquietantes, y el discurso continuó durante 6 minutos completos. Estamos aquí, continuó, y hay más seres en la Tierra y a su alrededor de los que sus científicos admiten. La comunidad del sur quedó perpleja por lo que acababan de escuchar. Justo cuando el pánico comenzaba a calmarse, la pantalla volvió a tambalearse. El logotipo de la televisión del sur ahora dominaba la pantalla, y segundos después, Gardner regresó, diciendo que había habido una interrupción de audio, disculpándose por la falla y que estaban en proceso de solucionar el problema. Se sugerirían varias teorías como posibles razones detrás de la intrusión. Porque la idea de que un extraterrestre interceptara transmisiones en vivo, afirmando ser un representante del comando Ashtar, un concepto que existía desde 1952, obviamente estaba descartada. En cambio, los espectadores presentaron sugerencias más plausibles, incluyendo la idea de que una persona aburrida, que tenía conocimientos de hackeo de aficionado, interceptó la señal por diversión, solo para mostrar lo fácil que era y cuál sería el resultado. Basándose en una de las declaraciones que instruía a los espectadores a destruir armas de guerra y a discutir temas pacíficos, algunos concluyeron que esto pudo haber sido un esfuerzo genuino para detener la violencia, un esfuerzo realizado por un grupo pacifista. Se pensó que la intrusión televisiva del sur pudo haber sido una secta que intentaba reclutar miembros. Pero no hay pruebas de esto, y esta teoría realmente no coincide con el mensaje de la transmisión. A pesar de nuevas investigaciones, no se ha descubierto mucho. El culpable, si fue identificado por las autoridades, sigue siendo desconocido para el público, al igual que los motivos detrás de la extraña intrusión que, al momento de este video, sigue siendo un misterio desconcertante y un momento oscuro para UKTV. Se han realizado varias búsquedas en un intento de localizar a Samuel Smith, de 66 años, quien ha estado desaparecido desde el 2 de marzo de 2026 y no ha tenido contacto con nadie que conozca desde entonces. Samuel es originario de Cone, en el distrito de Pendle, Lancashire, Inglaterra. Los investigadores han declarado que están sumamente preocupados por su bienestar y, por lo tanto, han pedido la ayuda del público para localizarlo, ya que no han podido encontrar ninguna pista sobre su paradero. Para lograr esto, han publicado imágenes de cámaras de seguridad de Samuel que muestran sus últimos movimientos conocidos antes de que desapareciera inexplicablemente. Y la policía tiene la esperanza de que alguien lo haya visto desde el día en que se reportó su desaparición. Se sabe que Samuel tiene vínculos no solo con Colne, sino también con el área de Burnley, y se les ha pedido a los residentes de esas zonas que estén atentos y contacten a la policía de inmediato si lo ven. La última vez que se le vio fue alrededor de las 10:30 am, el 2 de marzo, y esto coincide con las imágenes de cámaras de seguridad de Samuel que ahora han sido difundidas al público. Fue visto por cámaras en Skipton Road, pero sus movimientos después de ese avistamiento siguen siendo desconocidos. En las imágenes, se le ve caminando por la acera, pero luego se dirige hacia la calle y cruza entre los dos taxis rojos que están detenidos. Mira hacia su izquierda antes de empezar a cruzar la calle, y después de que sale del encuadre de la cámara, no se le vuelve a ver. En los días siguientes, los investigadores revisaron muchas horas de grabaciones de cámaras de seguridad con la esperanza de que Samuel fuera visto de nuevo. Pero desafortunadamente no fue así. También tocaron las puertas de las casas en la zona para preguntar si alguien había visto a Samuel, pero sin resultados positivos. Equipos de rescate de montaña fueron desplegados en la zona del embalse inferior de Foul Ridge para buscar cualquier posible señal de a dónde había ido Samuel. Pero estos esfuerzos también fueron infructuosos, dejando a los investigadores y a su familia frustrados, ya que no se han encontrado más pistas. A medida que pasa más tiempo, su familia está cada vez más preocupada por su bienestar y ha hecho varios llamados al público para que aporten información si saben algo sobre el caso de Samuel, y se espera que esa información llegue pronto. Por ahora, su familia ha proporcionado a la policía una foto actualizada de Samuel. Y se ha difundido por todas partes para crear la mayor conciencia posible sobre su desaparición. Cuantas más personas vean la imagen, más probable es que alguien recuerde un detalle importante. La policía también ha declarado que están comenzando a realizar investigaciones digitales, pero se han abstenido de revelar en qué consisten esas investigaciones. Es posible que estén monitoreando las cuentas bancarias de Samuel en caso de que vean alguna actividad. Pero eso sigue siendo pura especulación, ya que la investigación aún está en curso. Se describe a Samuel como una persona de cabello corto y canoso, y ojos de color claro. Mide aproximadamente 1,80 m, se sabe que usa lentes la mayor parte del tiempo, y al momento de su desaparición tenía una barba gris y rojiza.
Cuando fue visto por última vez, llevaba un abrigo negro con pantalones negros, y es posible que tuviera una chaqueta de cuero negra y una bolsa del supermercado Sainsbury con él. Si tienes alguna información nueva sobre el caso de Samuel, se te pide que marques el número de emergencia 999 o alternativamente el 101 mencionando el registro 0652 del 2 de marzo. A mediados y finales de los años 90, Al Capone era el tema de conversación en la ciudad. El gángster de la era de la prohibición estadounidense fue una figura dominante en el mundo del crimen organizado de Chicago entre 1925 y 1931. Se haría conocido como el gángster más famoso de los Estados Unidos, la inspiración para novelas y películas, y un tema de conversación para los primeros artistas y youtubers. Uno de los elementos de la leyenda de Al Capone era una supuesta bóveda que él había escondido en el sótano del Hotel Lexington, que servía como su cuartel general subterráneo. Fue precisamente este elemento legendario la que el presentador de televisión Geraldo Rivera pensó que haría un episodio entretenido y capaz de atraer audiencia. En 1986, la televisión estadounidense llevó a cabo esta idea y presentó el especial transmitido en vivo, El misterio de las bóvedas, de Al Capone. Rivera, aún un presentador joven y desconocido, sería el anfitrión de esta transmisión de pago por evento, la cual prometía abrir la bóveda recién descubierta en vivo por televisión. El programa promovía la idea de que revelarían montones de dinero en efectivo, probablemente restos óseos, alcohol de contrabando, armas y otros artefactos olvidados. Millones y millones de espectadores ansiosos sintonizaron para ver cómo se desarrollaba la revelación en vivo ante sus ojos, cada uno pagando una pequeña cuota para descubrir qué estaba oculto detrás de la puerta. Rivera lleva a la audiencia en un recorrido por los sistemas de túneles poco conocidos bajo Chicago, realiza entrevistas personales con quienes conocieron a cara cortada y finalmente termina frente al Hotel Lexington, maltratado y desmoronándose por el abandono. Durante las siguientes 2 horas en vivo, Rivera revela varios aspectos de la vida de Al Capone, el hotel, sus actividades, hasta que finalmente un pequeño vehículo de construcción irrumpió en la habitación sellada con concreto, marcando la primera vez que esta bóveda se reabría, y todo sucedió en televisión en vivo. Al penetrar la sección final, sin embargo, Rivera se vio obligado a revelar a su audiencia que no había nada detrás de esa pared. Estaba vacío, sin nada interesante que hubiera valido la pena esperar esas 2 largas horas. Los espectadores de todo el país quedaron decepcionados por la revelación, pero al menos aprendieron mucho sobre la vida de Al Capone. Se cree que ocurrió un robo en un cajero automático en el condado de Morgan en 2025 y no fue solo otro crimen de oportunidad, ya que los investigadores creen que los culpables planearon el delito con mucha anticipación. El robo ocurrió en una sucursal de Traditions Bank en Priceville, Alabama, alrededor de las 8 a.m., el 24 de julio de 2025. Esa mañana, el personal del banco, todas mujeres, estaban en el proceso de llenar los cajeros automáticos con efectivo cuando fueron abordadas por un grupo de personas que llegaron corriendo al lugar. Una vez que llegaron al área, se abalanzaron sobre las empleadas y les exigieron que entregaran todo el dinero en efectivo que llevaban consigo. Por suerte, las empleadas del banco están capacitadas para acatar este tipo de exigencias, para que la situación no se agrave y con la esperanza de que salgan ilesas mientras se lleva a cabo el robo. En este caso, siguieron las instrucciones de los ladrones y entregaron el dinero en efectivo. Los culpables reunieron todo el dinero que pudieron y luego huyeron rápidamente tras subirse a un vehículo que estaba estacionado cerca. Luego llamaron a la policía y se inició una investigación, pero no se encontró ninguna evidencia en la escena que pudiera ayudar a los investigadores a identificar a alguno de los ladrones. Pero sí encontraron grabaciones de las cámaras de seguridad, las cuales ahora se han puesto a disposición del público con la esperanza de que alguien reconozca al menos a uno de estos criminales que siguen prófugos de la ley. Cuando se dio a conocer la noticia del robo, otras 4 agencias se unieron a la investigación. La placa del vehículo de huida era claramente visible en las grabaciones, pero después se descubrió que la matrícula había sido robada en Huntsville unas semanas antes del incidente. Además, se cree que los ladrones probablemente no son originarios de Priceville, ya que habrían tenido fácil acceso a la zona donde se encuentra el banco, gracias a su proximidad a la Interestatal 65. Curiosamente, ninguno de los ladrones parecía llevar armas, lo que significó que ningún miembro del personal resultó herido, ya que pudieron huir al interior del edificio, donde lograron avisar a las autoridades. Los investigadores han decidido no revelar cuánto dinero fue robado, pero han dado a conocer que se trató de una gran cantidad. Aunque casi con certeza los ladrones provienen de otro lugar, se espera que alguien los reconozca y que sean capturados pronto para que puedan ser procesados.
En las imágenes, se les ve vestidos con ropa oscura, sudaderas con capucha, guantes y mascarillas, aunque uno de los hombres lleva jeans de color claro y todos parecen tener una complexión delgada. El auto en cuestión es un sedán de color oscuro, pero no se sabe si su recuperación ayudará a identificar a los sospechosos. Las imágenes muestran a 3 hombres cometiendo el delito, pero se ha especulado que un cuarto podría estar involucrado en este caso. Pero esto aún no ha sido confirmado. También se ha revelado que varios robos similares ocurrieron en diferentes zonas en las semanas previas al incidente, pero no se sabe si fueron cometidos por el mismo grupo de ladrones. Los investigadores han pedido al público que preste mucha atención a las fotos publicadas y que los contacten si reconocen a alguno de los culpables. Se exhorta a cualquier persona que tenga esa información a comunicarse con el Departamento de Policía de Priceville al 256-350-4613. Y quienes llamen pueden permanecer en el anonimato si así lo desean. Era la madrugada del 3 de marzo de 1991 cuando Rodney Glenn King, Bryant Allen y Freddie Helms iban por la autopista 210 en Los Ángeles. Rodney había tomado unas copas la noche anterior y supuestamente conducía por encima del límite de velocidad. El vehículo en el que iban llamó la atención de los esposos agentes de la Patrulla de Caminos de California, Tim y Malney Singer. Ellos encendieron las luces y persiguieron el Hyundai XL. Se decía que Rodney estaba preocupado por el cargo de conducir bajo la influencia que podría haber recibido, lo cual habría sido una violación de su libertad condicional. Así que él provocó una persecución policial de 8 millas para evitar ser multado. Finalmente, se dio cuenta de que el esfuerzo era inútil y el auto se detuvo después de recorrer la carretera a 117 millas por hora. Pero para cuando Rodney detuvo el vehículo, ya había 3 autos y un helicóptero detrás de él. Se ordenó al conductor y a los 2 pasajeros que salieran del vehículo, esperando un arresto rápido y un cargo posterior, como es el protocolo en este tipo de situaciones. Pero en cambio, se enfrentarían a un nivel de brutalidad sin precedentes. Allen y Helms cumplieron de inmediato, pero aún así fueron sometidos a una golpiza perturbadora. Rodney tardó más en salir del vehículo, y cuando lo hizo, la policía, que sospechaba que estaba bajo la influencia de narcóticos, creyó que llevaba un arma. Luego, siguiendo las órdenes del sargento Stacy Kuhn, 4 oficiales se abalanzaron sobre Rodney y lo sometieron. Los 4 eran Lawrence Powell, Theodore Briseno, Timothy Wind y Rolando Solano, y descubrirían que Rodney no estaba bajo la influencia de narcóticos ni iba armado. Cerca de ahí, un residente llamado George Holiday fue despertado por los sonidos del encuentro que siguió e inmediatamente comenzó a grabar. Lo que capturó fue el mejor ejemplo de abuso de poder, mostrando 53 golpes de bastón, varias patadas de los oficiales y cómo arrastraron a Rodney por el asfalto mientras esperaban asistencia médica. Rodney sufrió una fractura facial, un tobillo roto, dientes rotos y daño neurológico permanente. Esa noche, el video capturado por Holiday se hizo público y una encuesta reveló que el 92% de las personas creían que el oficial había usado fuerza excesiva. Una semana después, más o menos, 4 de los oficiales enfrentarían cargos de asalto y uso de fuerza excesiva. El juicio fue considerado injusto, por lo que se convocó a un segundo jurado, esta vez con diversidad racial. El nuevo juicio se programó para abril de 1992, y después de casi una semana de deliberaciones, los 4 oficiales serían absueltos. La reacción del público ante esto fue nada menos que caótica. La reacción se conocería como los disturbios de Los Ángeles de 1992, una serie de disturbios civiles que comenzaron en el centro de Los Ángeles el 29 de abril, una hora después de que el alcalde anunciara la decisión de absolución. En protesta por esto, un grupo de adolescentes salió a las calles, vengándose de la comunidad mientras decían, "Esto es por Rodney King". Los disturbios comenzaron con un pequeño grupo de jóvenes, que rápidamente llegó a sumar cientos. Juntos, tomaron las calles de Los Ángeles, golpeando autos con bates, saqueando tiendas y provocando incendios. La primera noche, a pesar de los disturbios, la policía no hizo nada. Les habían ordenado retirarse e ignorar las llamadas al 911 sobre disturbios y saqueos. Cuando la gente de Los Ángeles se dio cuenta de que los disturbios no disminuían horas después de que se leyó el veredicto, las cámaras empezaron a grabar. En los archivos de NBCLA estaba el metraje en vivo que capturó los eventos tal como ocurrieron a partir de ese momento. En un minuto de metraje sin editar, vemos la magnitud de lo que comenzó como una pequeña protesta.
Los incendios arden en el fondo, columnas de humo oscurecen el cielo, imitando un incendio forestal en toda regla. Las imágenes de las calles revelan una cuadra llena de autos y residentes corriendo por las calles, llevándose objetos robados. Los reporteros de noticias captaron momentos tensos entre la policía y los alborotadores, con las fuerzas del orden intentando deliberadamente controlar la situación. Se incendiaron autos, se prendieron fuego banderas y se vandalizaron fachadas de tiendas. Fue pura anarquía, transmitida en vivo para que el resto del país fuera testigo. Durante 6 días, los disturbios continuaron, resultando en varios miles de heridos tanto del lado de la gente como del lado de la policía. Al menos 6,000 serían arrestados, 2,000 negocios fueron destruidos y se produjeron daños por valor de $1,000 millones en toda la ciudad. En 1993, el Departamento de Justicia realizó otro juicio para los 4 oficiales que fueron vistos como instigadores del levantamiento. 2 oficiales serían sentenciados a 30 meses de prisión, mientras que los otros fueron absueltos, pero despedidos del Departamento de Policía de Los Ángeles. Rodney recibiría $3.8 millones al final de todo esto. El Museo de Oakland de California está trabajando actualmente con el equipo de arte del FBI para averiguar quién robó alrededor de 1,000 artefactos del museo en octubre de 2025. La agencia ha publicado imágenes de las cámaras de seguridad del incidente y ha pedido que cualquier persona que reconozca a los 2 culpables se presente para que puedan ser arrestados. El robo se llevó a cabo en las primeras horas de la mañana del 15 de octubre de ese año en una de las instalaciones de almacenamiento externas del museo. Entre las piezas más valiosas que fueron robadas se encontraban varias canastas tejidas de nativos americanos, pero los ladrones se llevaron mucho más. Los artículos incluían joyería, daguerrotipos, piezas de scrimshaw, plumas políticas, cintas de premios, fichas de recuerdo e incluso computadoras portátiles que los miembros del personal dejaron en la instalación. Aunque la mayoría de este tipo de robos se planean con mucha anticipación, la policía cree que este fue un delito oportunista y que los ladrones simplemente estuvieron en el lugar equivocado en el momento equivocado. El robo ocurrió alrededor de las 3:30 a.m., cuando no había personal de seguridad de guardia en el almacén. Pero el edificio estaba equipado con alarmas y cámaras de circuito cerrado, pero las alarmas no sonaron cuando los 2 criminales entraron a la instalación. A la mañana siguiente, los empleados llegaron a sus turnos y quedaron en estado de shock al darse cuenta de que había ocurrido un robo. Luego se les asignó la tarea de averiguar qué artefactos faltaban y se reveló que alrededor de 1,000 habían sido robados. Los tasadores de seguros todavía están trabajando arduamente para determinar el valor monetario de esos artículos. Y mientras tanto, el FBI ha publicado las grabaciones de seguridad que captaron a los 2 hombres en el acto esa mañana. Muestra a un hombre entrando en el cuadro desde debajo de la cámara y el otro se acerca desde el otro extremo de la habitación. Sus rostros están cubiertos por máscaras y aunque caminan con paso rápido, no parecen estar en pánico ni demasiado apurados por completar su tarea nefasta. Otra cámara en una zona exterior muestra a uno de los hombres primero caminando hacia la cámara y luego alejándose de ella mientras sostiene lo que parece ser un trozo de tela sobre su boca y nariz para ocultar su identidad. Cabe señalar que todos los artefactos que se almacenan en esta instalación no están destinados a ser exhibidos en el museo. Pero aún así tienen un significado cultural. Por lo tanto, los investigadores están haciendo todo lo posible para identificar a los culpables y devolver los objetos a la instalación a la que pertenecen. Dado que los 2 hombres no buscaron ningún objeto en específico, se cree que simplemente entraron al edificio por casualidad y en un impulso decidieron robar la mayor cantidad de artefactos posible. El primero de los 2 ladrones es descrito como de complexión delgada y vestía jeans azules, una camisa de manga larga a cuadros, una mascarilla blanca, un gorro negro y zapatos negros. El segundo tenía una complexión robusta, vestía pantalones azules, una sudadera con capucha azul, guantes negros y zapatos blancos con detalles negros. No se ha revelado si el FBI cree que alguien más estuvo involucrado en el robo, pero actualmente se cree que los 2 hombres actuaron solos. También queda por ver qué harán los culpables con los bienes robados, ya que probablemente les será difícil vender estos artículos a cualquier negocio legalmente establecido. Se pide a cualquier persona que reconozca a estos hombres que se comunique con el Departamento de Policía de Oakland al 510-238-3955-51. Antes del auge de los teléfonos inteligentes y las redes sociales, los equipos de noticias de numerosas estaciones tenían que acudir al lugar de un evento, sacar sus cámaras y comenzar a grabar la escena que se desarrollaba, permitiendo que los espectadores en casa fueran testigos de los acontecimientos del mundo que no podían ver por sí mismos.
Tal fue el caso el 26 de diciembre de 2004 cuando los reporteros y camarógrafos de Sky News se apresuraron a subir a su helicóptero y se dirigieron a Indonesia. Despertados por el sonido alarmante de gritos y alaridos provenientes de la playa, los residentes y vacacionistas verían cómo sus hogares se llenaban rápidamente de agua oscura y rugiente. Los habitantes se encontraron luchando por sus vidas en una pesadilla donde el tiempo parecía estar suspendido. La sensación de pánico y las aguas negras provenían de un terremoto de magnitud 9.1 que ocurrió solo unos momentos antes frente a la costa oeste de Sumatra del Norte. Eran casi las 8 de la mañana hora local, cuando la tierra tembló violentamente, sacudiéndose lo suficiente como para despertar un tsunami desde las profundidades del océano. Durante las siguientes 7 horas, una serie de enormes olas oceánicas devastaron regiones costeras hasta llegar al este de África, siendo Indonesia, Sri Lanka y Tailandia algunos de los países más afectados. En algunas zonas, las olas alcanzaron los 30 pies o más al llegar a la costa, devastando el litoral. Desde el aire, Sky News cubría los daños y mostraba la tragedia al resto del mundo, que se encontraba lejos de la escena de este suceso infernal. Las imágenes aéreas mostraban casas dispersas, algunas apenas de pie en medio de lo que parecía un pantano. Pocos árboles quedaron intactos en medio del caos, con edificios enteros derrumbados a su lado. Flotando como troncos huecos por un río, había pedazos de escombros, vehículos, carreteras y otras partes de la infraestructura. Las casas habían sido arrastradas de sus cimientos y flotaron con las mareas hasta reunirse en un solo punto, formando lo que parecía una especie de empalizada compacta. Por lo demás, la tierra había sido aplanada por la fuerza de las olas. El tsunami provocó una inmensa destrucción y pérdida de vidas a lo largo de la costa del Océano Índico. El tsunami del día después de Navidad reemplazó a su predecesor como uno de los mayores desastres naturales jamás registrados, abarcando 15 países y golpeando fuertemente el norte de Sumatra. Las personas quedaron desplazadas, algunas estaban desaparecidas, casi no había alimentos, era difícil conseguir agua limpia y obtener tratamiento médico era una batalla cuesta arriba. Para empeorar las cosas, los trabajadores de ayuda no podían acceder a ciertas zonas sin un gran esfuerzo. Las carreteras habían sido arrasadas y la guerra civil aún continuaba. La zona también sufriría daños ambientales a largo plazo, con complejos turísticos, tierras de cultivo, aldeas y zonas de pesca completamente demolidas o inundadas con escombros o agua salada que envenenó las plantas. El daño económico totalizaría casi $5.000 millones, con 141.000 casas perdidas, 8 puertos destruidos y 4 depósitos de combustible destruidos. Fue catastrófico. La policía de Las Vegas anunció en 2025 que el FBI está ofreciendo una recompensa a cualquiera que pueda proporcionarles información sobre un robo que tuvo lugar en un casino de la ciudad, y han publicado imágenes de las cámaras de seguridad del criminal en cuestión. El incidente ocurrió alrededor de las 10:30 p.m., el 13 de noviembre de ese año, cuando un hombre enmascarado entró al casino Rampart en Las Vegas con una sola cosa en mente: escapar con la mayor cantidad de dinero posible. Los investigadores han revelado que el culpable entró al casino por medio de un estacionamiento, y en las grabaciones de seguridad de esa noche es claro que había planeado el robo desde hace tiempo, ya que llegó preparado con el rostro cubierto para las cámaras. Iba vestido con una chaqueta de seguridad azul y amarilla, pantalones oscuros, una máscara facial negra, casco balístico, guantes y lentes de sol azules. Él sabía que el robo sería captado por las cámaras, así que se aseguró de que su rostro solo fuera parcialmente visible para el personal que estaba de turno en ese momento. Las imágenes muestran a un miembro del personal del casino de pie detrás de un escritorio en un área conocida como la caja, y momentos después se puede ver al ladrón acercándose. Pero en este momento, el empleado no tiene idea de que está a punto de ocurrir un robo. El hombre se apoya en el mostrador y se dirige al cajero, pero un guardia de seguridad cercano parece haber notado la ropa extraña que lleva el hombre y se le acerca por detrás. Probablemente estaba a punto de pedirle al hombre que se quitara el casco y los lentes de sol, pero en cuanto el ladrón lo vio, se sobresaltó. Se alejó de la ventanilla y sacó un arma de fuego grande, que luego apuntó directamente al guardia. El guardia levantó las manos como se le indicó y se alejó de la ventanilla. El ladrón regresó al mostrador y en este punto las imágenes difundidas llegan a su fin. El cajero cumplió con sus demandas y entregó el dinero que había en la caja registradora en ese momento. Pero este no es el único video del sospechoso. Otra cámara grabó la escena mientras huía en bicicleta y se le podía ver pedaleando con una bolsa llena de dinero a su lado.
Al mismo tiempo, los empleados del casino marcaron al 911 e informaron a la policía que acababan de ser asaltados. La Policía Metropolitana de Las Vegas respondió a la llamada y se dirigió a la ubicación del casino en el cuadra de los 200 de Rampart Boulevard en Summerlin. La cantidad de dinero que fue robada no se ha hecho pública, ya que la investigación aún está en curso. Pero, juzgando por el tamaño de la bolsa con la que el ladrón escapó, se supone que es una gran cantidad. El FBI se ha unido a la investigación y está ofreciendo una recompensa de $5,000 a quien proporcione información que lleve a identificar y detener al culpable. Se pide a cualquier persona que tenga esa información que se comunique con el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas al 70-2828-3591 o a Crime Stoppers al 2-385-5555. Muchas gracias por vernos. Si te gustó este video, asegúrate de darle like. Además, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todos nuestros futuros videos. Pero mi nombre es Top 5 Unknowns y los veré en el próximo video.